El análisis factorial de medidas repetidas no paramétrico nos permite evaluar una variable no paramétrica que no se distribuye de forma paramétrica o aquellas variables que tienen múltiples outliers y que se evalúan en las mismas personas en cada ocasión. Pero este modelo factorial nos va a permitir evaluar el efecto que tiene un factor adicional y no solo el que se mida de forma repetida la variable. Para ello contamos aquí con un script en el cual se van a utilizar los paquetes de tidyverse y vamos a abrir la data frame que se llama analgesia medidas repetidas. Esa data frame en la cual se está haciendo una evaluación del dolor en pacientes que han sido sometidos a una cirugía en 3 ocasiones, ¿ya?, posteriores a la cirugía. Aquí voy a abrir con la paquetería Reader mi data frame y ya lo tengo por acá. Este data frame tiene la forma de evaluar por cada columna cada una de las 3 evaluaciones que nos interesan. Y las evaluaciones son EVA, que es la escala visual análoga, en la primera evaluación a las 6 horas y a las 12 horas. Esas son las 3 evaluaciones. Pero para poder trabajar esto ya sabemos de que debemos de utilizar el comando gather para poder hacer esta transposición, de manera que tengamos todas las evaluaciones del dolor en una misma columna, aquí en la variable llamada EVA, y la identificación en otra columna de los momentos en los que se evaluaron en esos individuos la variable de interés. Hay que hacer algún manejo para poder visualizar la data frame con etiquetas correspondientes, y cuando hablamos de analgesia usada es una variable que nos dice que puede ser un medicamento llamado bupivacaína o un medicamento llamado morfina. Y aquí está esas etiquetas que se han almacenado, que las vamos a ver a continuación. También tenemos el tiempo postoperatorio. Vamos a definir los valores como EVA hora, EVA 6 horas, EVA 12 horas. Esto se hace para que el orden alfabético no sea el que prevalezca, sino que el orden de la variable correspondiente. Y yo voy a cambiar los rótulos por esto: 1 hora, 6 horas, 12 horas. Eso con la utilización del comando factor. Bien, ya que he hecho la data 6 estos cambios y también definir una intervención que se llama artroscopía, ya puedo visualizar la data de esta manera. Aquí está la data: analgesia utilizada, bupivacaína o morfina, ¿no? Y en vez de tener EVA 1 hora, EVA 6 horas, ahora ya solo tengo tiempo postoperatorio 1 hora, 6 horas y 12 horas. La data ya está lista para poder analizarse y para poder hacer gráficas correspondientes. Tenemos aquí entonces la data 6, para la cual yo voy a utilizar el comando ggplot y definir en el eje X el tiempo postoperatorio, en el Y la evaluación del dolor, tener colores diferentes para cada una de las evaluaciones en el tiempo del dolor, un boxplot, y quisiera incluir un factor que podría ser la analgesia usada. Aquí tengo solo 2 variables, pero se supone que este modelo me permite incluir una tercera variable, y eso podría ser: ¿será que el analgésico utilizado influye sobre la percepción del dolor en estas personas, además del tiempo en el que se está haciendo la evaluación? Entonces utilizo el argumento FACETWRAP y aquí indico que es analgesia usada. Para la data 6 estoy solicitando este gráfico, y este gráfico me permite hacer las comparaciones morfina y bupivacaína. Esta es la percepción del dolor. Mientras el valor es más alto, la percepción del dolor es mayor. Vemos que la distribución en la primera hora es un tanto menor que
en bupivacaína que en morfina. Aquí vemos valores un tanto más altos, ¿ya? Las cajas de Tukey son diferentes. Luego, la evaluación a las 6 horas es ciertamente idéntica, aunque aquí tenemos un valor máximo que no aparece por acá. Y esto también se parece a esto. Las diferencias las encontramos más a la primera hora del posoperatorio. También puedo probar con otras variables. Yo me pregunto, ¿el sexo influye sobre la percepción del dolor? Y aquí tengo estos valores. Bueno, aquí una de las limitantes es que en este grupo solo tengo valores que son muy similares. Ya no hay variabilidad más, la que estos dos valores son un valor mínimo y un valor máximo. El hecho que no haya variabilidad aquí va a influir en un modelo que podría ser que yo no pueda incluir esa tercera variable, la variable sexo. La percepción está más centrada acá en las mujeres. Es un tanto menor que la que observamos aquí en los hombres. Y en el resto de tiempos, el comportamiento de la percepción del dolor parece ser muy similar. Pero con el paquete ggstatplot podemos utilizar la función grouped ggwithinstats. Este no me va a permitir determinar si, por ejemplo, un medicamento es más efectivo que el otro, pero sí me va a dar una comparación de los resultados. Entonces, en el eje X el tiempo postoperatorio, en el Y la evaluación del dolor, y la variable de agrupación con el argumento grouping.var, analgesia usada, que sería nuestra tercera variable. Echo a correr esto y obtengo la siguiente gráfica. Esta gráfica nos muestra algunos estadísticos que por el momento no nos interesa, porque dice hay un cambio en el tiempo de la variable y esto lo evalúa a través de un Friedman, pero esto ya lo sabemos. Y podríamos quitar este argumento porque no es eso lo que nos estamos preguntando, ni estas comparaciones múltiples, porque ya sabíamos que había una evolución del dolor que varía significativamente. Lo que queremos ver es más bien si la percepción es similar. Aquí me dice una mediana de 4, de 4, de 2, de 1 y son similares. Pero la pregunta es, ¿este comportamiento es igual en ambos grupos? Tomando en cuenta la distribución de los valores. Recordemos que los métodos no paramétricos no solo van a tomar en cuenta el valor centralizado, sino que también toda la distribución. Las distribuciones que se van a observar en diferentes momentos podrían variar. Por ejemplo, esta distribución a las 12 horas no se parece a esta que está acá, aunque el valor de la mediana sea exactamente el mismo. Y esta distribución del dolor a las 6 horas tampoco se parece a esta. Estas dos distribuciones sí parecen ser similares al fin de cuentas. Y bueno, es una de las ventajas que me permite este paquete ggstatplots. Y puedo hacer esto mismo con otra variable como el tipo de artroscopía, pero por el momento no me interesa. Bien, entonces el paquete que se utiliza para este modelo se llama NPAR-LD. NPAR-LD me permite hacer diseños factoriales de medidas repetidas para variables no paramétricas. Y voy a abrir la paquetería acá y voy a almacenar en la memoria esa data porque pues NPAR-LD no es un paquete que trabaje en congruencia con tidyverse. Entonces es un poco más difícil integrarlo a esas funciones. Y por ello me es más fácil, dado que la complejidad de estos datos, agregar estos datos a la memoria activa. El primer modelo de medidas repetidas solo incluye la variable EVA y tiempo postoperatorio. Ese ya lo conocemos, se puede realizar a través de un Friedman. Entonces, ¿qué se usa? La función NPAR-LD y lo vamos a agregar a un modelo que debe de tener este nombre. Esta es una de las cuestiones importantes al trabajar con este paquete. No podemos cambiarle el nombre al objeto que tiene el resultado. Es un experimento de este tipo, de un factor, ¿ya?
Entonces así le vamos a llamar. Y el plot es solo esto. Un test de Friedman me puede resolver esto fácilmente. Al escribir summary de ese objeto que contiene los resultados, yo voy a ver los estadísticos. El wild type statistic, que es un estadístico no paramétrico, me dice que sí hay un cambio significativo, pero eso ya lo sabíamos. De aquí para acá podemos usar un Friedman y sin complicarnos mayor cosa. El modelo factorial de medidas repetidas va a incluir el tiempo postoperatorio, pero también la analgesia utilizada. Y ahorita vamos a ver cómo se interpreta eso. El argumento es tiempo postoperatorio por analgesia usada. Es decir, la variable de respuesta va a depender de las mediciones repetidas y de un factor adicional. Siempre el argumento subject, número de boleta, nos está refiriendo al número de sujeto. Recordemos que ese valor número de boleta se va a repetir tantas veces para cada paciente como evaluaciones en el tiempo se han hecho. Aquí se hicieron 3 evaluaciones del dolor a estos pacientes. Entonces el paciente 1 aparece su número de boleta 1 3 veces. 1, 1, 1. El 2, 2, 2, 2. Y así. Y no quiero una descripción en el gráfico para no complicar el gráfico. Y lo mismo. Esto debemos de utilizar la función endParLD, pero el nombre que tiene este modelo no lo podemos cambiar tampoco. Entonces es experimento ahora, pero este es F1, F1. Están esos dos factores, ya, no un parámetro. El factor 1, 1 y el otro factor. Esto lo almaceno por acá y aquí hago el plot. Las opciones gráficas de este paquete no son muy amigables. Y de hecho aquí me está mostrando los efectos relativos, no la percepción del dolor. Aquí es al revés. Mientras más alto es esto, el efecto de la variable independiente o de las variables independientes sobre la variable de respuesta es mayor. Entonces aquí están esos efectos. Analgesia usada, bupivacaína y analgesia morfina. Pero más que eso nos interesa conocer el resultado del modelo. Y el resultado del modelo con el comando summary. Y aquí aparecen los resultados del modelo. Bueno, ahí está. Analgesia. Y esto sería analgesia usada. El tiempo postoperatorio está acá. Es estadísticamente significativo. ¿Ya? Eso nos está diciendo. Ese es, perdón, el tiempo postoperatorio. Aquí vamos a recordar el análisis factorial de Andeva para poder elegir cuál es el estadístico que nos interesa. Por un lado me dice que solo la analgesia influye significativamente sobre la percepción del dolor. El estadístico de F es 3.2. Este es un valor pues cercano al valor crítico, pero es un 3.2 y esto es significativo. El tiempo postoperatorio influye también y es 9.23 con este valor. El estadístico de F está más inflado, o sea, el tiempo postoperatorio es la variable que tiene un mayor efecto. Pero también podemos evaluar la interacción entre tiempo postoperatorio y analgesia usada. Entonces hay un momento de esa evaluación en la cual influye la combinación de ambos y hace que haya pues una diferencia significativa en la mediana que se está mostrando ahí. La interacción es significativa también, entonces podemos pensar en que para este modelo nos va a interesar la interacción. La conclusión sería acá que hay un momento de la evaluación donde es más efectivo uno de los tratamientos, porque la interacción es significativa. Y esto pues también nos hace la comparación con un estadístico de ANOVA y aquí está la interacción también reconocida como significativa. Esos son los valores utilizados. Bien, luego yo puedo probar otro modelo del mismo tipo. F1, que solo tiene un
un factor adicional, por ejemplo el tipo de artroscopía, y aquí me pregunto si el tipo de cirugía que se realizó en el paciente influye. Y entonces también me dice, el tipo de cirugía también influye. Hay una cirugía que está relacionada con menor dolor o una con mayor dolor. Influye también el tiempo postoperatorio, para esto analizándolo desde ANOVA. Desde el Wild Type Statistics también estas variables influyen. Pero llegamos a la conclusión que la interacción también influye. Hay un momento en el cual se puede identificar una evaluación donde el tipo de cirugía influye significativamente. Ya. Para crear un modelo más complejo, podemos utilizar este otro que es experimento F1, F2, F1, NP. Esto nos está diciendo de que tenemos las medidas repetidas, que es F1, y dos factores externos. ¿Ya? Entonces, el nombre aquí no lo podemos cambiar. Y yo podría elegir este, sexo y analgesia utilizada, tiempo postoperatorio. Eso va a depender de la cantidad de datos que tengamos y de la distribución de estos datos. Como este no es un experimento en el cual yo tenga control del equilibrio de los grupos, el resultado no siempre va a ser el más adecuado, porque esto es estadística que debería utilizarse para diseños experimentales. Esto yo lo estoy viendo como algo exploratorio. Entonces yo digo, EVA, el dolor, en función del tiempo postoperatorio, de la analgesia utilizada y del sexo del paciente. Entonces lo creo acá. Bueno, esto pues me está diciendo que no es posible realizar este modelo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las combinaciones que se hacen, es decir, los tratamientos. Recuerden que en diseño experimental, la combinación de la categoría de un factor, del factor A, y de cualquier categoría del factor B, nos está dando un tratamiento. Aquí estamos recolectando los datos de una investigación observacional. Solo estamos adaptando el modelo. Y dada la muestra, no podemos utilizar ese modelo. Y tampoco podemos hacer el plot. Este plot o los estadísticos de resumen. Porque no tenemos este objeto que no se pudo crear por las limitaciones de la distribución de las características en esos grupos experimentales. Este es entonces un modelo que se utiliza cuando la variable es medida en repetidas ocasiones, que tiene una distribución no paramétrica y que se está asignando uno o más factores como variables explicativas.